Imagina despertar un día cualquiera y darte cuenta de que el sol no ha salido. El reloj avanza, pero el tiempo parece haberse detenido. Las luces no se encienden, tu celular no funciona y afuera el silencio es tan profundo que duele. No hay autos, ni pájaros, ni señales de vida, solo oscuridad, densa, fría e interminable. El Padre Pío habló de este momento y lo llamó los 3 días de oscuridad, una profecía que describió con lágrimas en los ojos, advirtiendo que sería el momento en que la tierra pasaría por gran purificación. Y lo más inquietante es que viendo lo que está pasando en el mundo, mucha gente empieza a creer que este tiempo ya ha comenzado. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue conocido por sus milagros, visiones y mensajes que parecían provenir de otro mundo. Dijo que Dios permitiría la oscuridad total para que la humanidad comprendiera lo que realmente importa y que solo quienes tuvieran fe serían protegidos. Este mensaje, transmitido hace décadas, suena hoy más relevante que nunca. Después de todo, presenciamos guerras, desastres naturales, pandemias y una crisis de fe aparentemente interminable. ¿Será todo esto mera coincidencia o son las señales de la purificación que previó ante nuestros ojos? Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia religiosa, sino una advertencia. Un mensaje que ha resistido el paso del tiempo, ignorado por muchos, pero que ahora empieza a cobrar sentido. Si el Padre Pío tenía razón, los 3 días de oscuridad no serían el fin del mundo, sino el comienzo de algo nuevo. Una transformación tan profunda que cambiaría todo lo que conocemos. El Padre Pío siempre ha sido una figura envuelta en misterio, un hombre sencillo, con una sotana desgastada, que vivió entre el cielo y la tierra. Muchos lo consideraban un santo incluso en vida, otros alguien que sabía demasiado. Lo que pocos sabían es que entre confesiones y oraciones recibía visiones, mensajes que, según él, provenían directamente de Dios, advirtiendo de un tiempo de gran sufrimiento y purificación para la humanidad, un tiempo en el que la tierra misma sería puesta a prueba. Estas revelaciones no se narraron desde púlpitos, ni se escribieron en libros públicos. Fueron confiadas en cartas, conservadas por monjes y eruditos durante décadas. En una de ellas, el Padre Pío escribió que un castigo sin precedentes caerá sobre el mundo. Palabras contundentes que aterrorizaron incluso a sus superiores. Describió escenas de caos, oscuridad y miedo, y dijo que todo esto no sería un simple castigo, sino una llamada, una oportunidad para que el hombre volviera la mirada hacia lo divino antes de que fuera demasiado tarde. El Padre Pío lloró al hablar de esto. Relató que, cuando la tierra fuera purificada, la humanidad finalmente comprendería el peso de sus propias acciones. Nada permanecería oculto. La verdad saldría a la luz, tanto en el corazón de cada persona como en los grandes secretos del mundo. Por eso muchos creen que su advertencia no fue meramente religiosa, sino profundamente humana. ¿Y si lo que vio entonces se estuviera cumpliendo ahora? ¿Y si esta purificación ya hubiera comenzado silenciosamente a través de los acontecimientos que presenciamos a diario? Guerras, desastres y una humanidad cada vez más alejada de la fe. Todo parece encajar. Pero antes de que podamos entender lo que realmente significaba esta purificación que él describe, necesitamos escuchar las palabras que más asustaron incluso a aquellos que creyeron en él. Las palabras del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad no solo fueron aterradoras, sino una súplica desesperada para que el mundo recuperara la fe. Describió lo que vio con tal detalle que muchos creen haber presenciado una visión directa del futuro. En sus cartas dijo: caerá la noche y no se verá nada más, ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, todo quedará envuelto en tinieblas. Y lo más impresionante, afirmó que ninguna luz común serviría, solo las velas,
benditas en los hogares de quienes vivían en estado de gracia, es decir, en paz con Dios. Estas palabras infundieron miedo, pero también esperanza. El Padre Pío dijo que el mundo estaba enfermo y que Dios concedería estos 3 días no para destruir, sino para purificar. Fue como si el Creador extinguiera la luz del mundo por un breve tiempo, para que la humanidad se diera cuenta de cuánto se había alejado del amor, la humildad y la compasión. Muchos eruditos llaman a esta profecía la pausa divina, el momento en que la tierra se vería obligada a detenerse y mirar hacia adentro. Piénsenlo, ¿cuántas veces necesitamos perder algo para apreciarlo? Eso es precisamente lo que quiso decir el Padre Pío. Dijo que, en la oscuridad, la gente lloraría, gritaría y suplicaría perdón, pero que al final surgiría una nueva luz, no del cielo, sino de los corazones de quienes habían aprendido a amar de verdad. Sus palabras aún resuenan hoy, sobre todo cuando vemos un mundo consumido por la prisa, la ira y la indiferencia. Quizás los 3 días de oscuridad no sean solo una profecía lejana, sino un reflejo de lo que ya hemos vivido. Días en los que la humanidad se pierde en su propia sombra. Y aquí es donde empezamos a entender lo que el Padre Pío quiso decir con la verdadera purificación de la tierra, un nuevo comienzo que empieza dentro de cada uno de nosotros. Ahora, crea un texto usando el tema 4 como referencia. Usa 1965 caracteres. Este texto debe estar escrito de forma dinámica y fácil de entender para que cualquier persona, incluso un niño, pueda comprenderlo. Cuando el Padre Pío habló sobre la purificación de la tierra, no se refería al castigo físico, sino a algo mucho más profundo, un cambio que comenzaría en cada ser humano. Dijo que la humanidad se había alejado tanto del amor y la compasión que Dios permitiría un tiempo de silencio y oscuridad para que todos pudieran ver lo que realmente importa. No sería el fin del mundo, sino el fin de una forma de vida basada en la arrogancia, la codicia y la indiferencia. La purificación sería una especie de reinicio, un momento en el que la tierra y sus habitantes necesitarían renacer espiritualmente. Imagina una habitación llena de polvo. No entra la luz. El aire es pesado y nadie puede respirar bien. El Padre Pío comparó a la humanidad con esta habitación. La purificación sería el momento en que se abrirían todas las ventanas, entraría el viento y la suciedad quedaría expuesta. Dolería, sí, pero solo entonces podría florecer la vida de nuevo. Creía que el mundo estaba enfermo, no solo por la violencia y las guerras, sino por la falta de fe, la ausencia de amor y la frialdad entre las personas. El Padre Pío dijo que tras la oscuridad vendría un nuevo amanecer, un tiempo en el que la humanidad volvería a valorar las pequeñas cosas, la bondad y la fe. Para él, esa sería la verdadera victoria, no sobrevivir a la purificación, sino emerger de ella con un corazón transformado. Y cuando observamos el mundo actual, lleno de caos y miedo, es imposible no preguntarse: ¿ha comenzado ya esta purificación? Quizás las señales estén por todas partes y simplemente no podemos verlas porque seguimos atrapados en la oscuridad interior. En los últimos años, parece que el mundo ha dado señales de que algo es diferente. Guerras en diversos lugares, desastres naturales cada vez más frecuentes, sequías severas, inundaciones, incendios, pandemias e incluso un cambio climático que nadie puede explicar con exactitud. Para muchos todo esto es simplemente consecuencia de las acciones humanas, pero para quienes conocen las palabras del Padre Pío, estos eventos parecen mucho más que simples coincidencias. Parecen señales de gran purificación de la tierra que anunció hace décadas. El Padre Pío dijo que antes de los 3 días de oscuridad, la humanidad atravesaría una época de confusión y sufrimiento.
Habló de personas sin fe, líderes sin rumbo y un planeta que lloraría por las decisiones humanas. ¿Y no es eso exactamente lo que vemos hoy? Un mundo dividido, lleno de miedo e incertidumbre, donde la naturaleza parece responder a cómo la tratamos. En sus cartas, el Padre Pío escribió que la tierra temblará, caerá fuego del cielo y el viento soplará furioso. Muchos interpretan estas palabras como una forma simbólica de describir los fenómenos que presenciamos. El fuego representaría el calentamiento global y los incendios forestales que devastan bosques enteros, el viento, los huracanes y las tormentas que aumentan cada año, y el temblor de la tierra, las catástrofes y los cambios que hacen que la humanidad se replantee su propia existencia. Por eso, para muchos, las profecías del Padre Pío no solo hablan del futuro, sino que describen el presente. Y si tuviera razón, cada acontecimiento sería una advertencia, un recordatorio de que debemos cambiar ahora. Aunque muchos ven las palabras del Padre Pío como una mera profecía espiritual, hay quienes también buscan respuestas en la ciencia. Y sorprendentemente, algunos fenómenos estudiados por científicos modernos parecen aproximarse a lo que describió el santo. Hoy en día los expertos hablan de tormentas solares y apagones globales, lo cual podría literalmente sumir al planeta en la oscuridad durante horas o incluso días. Estas tormentas ocurren cuando el Sol libera una enorme cantidad de energía, capaz de afectar satélites, redes eléctricas y comunicaciones a nivel mundial. Imagine, de repente, sin internet, sin electricidad, sin luz. Parece ficción, pero es una posibilidad real sobre la que los científicos ya han advertido. El Padre Pío, por supuesto, no hablaba en términos técnicos. Describió una oscuridad que nadie podía disipar y dijo que solo la luz de la fe perduraría. Ahora bien, al combinar la visión espiritual con la explicación científica, algo empieza a tener sentido. Es posible que lo que vio fuera una forma simbólica de algo natural, o quizás lo contrario, un acontecimiento espiritual que también se manifestaría en la naturaleza. Algunos estudiosos de la fe creen que Dios usa los elementos mismos de la creación para llamar la atención de la humanidad. ¿Y si estas tormentas solares, apagones y cambio climático fueran en realidad parte de esa purificación que mencionó? Quizás lo que llamamos un fenómeno científico sea también una señal espiritual. Por un lado, la ciencia habla de energía y magnetismo. Por otro, la fe habla de arrepentimiento y renovación. Y cuando estas dos voces se encuentran, surgen preguntas que nadie puede ignorar. Durante años, los mensajes del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad fueron recibidos con silencio dentro de la propia Iglesia. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado aterradores. Imaginen el impacto de anunciar al mundo que un periodo de oscuridad envolvería la tierra, donde nada funcionaría y la gente se enfrentaría al miedo de frente. Las autoridades religiosas temían que la profecía causara pánico, histeria y malas interpretaciones. Por lo tanto, muchas de estas cartas y relatos se mantuvieron en secreto, conocidos solo por unos pocos monjes cercanos y fieles seguidores. Pero, con el tiempo, algunos de estos mensajes comenzaron a filtrarse, siendo copiados, estudiados y difundidos por quienes creían en ellos. Muchos decían que el propio Padre Pío pedía a la gente que no tuviera miedo, sino que tuviera fe. No quería que la humanidad viviera aterrorizada, sino que se preparara espiritualmente. Para él, el verdadero peligro no era la oscuridad exterior, sino la oscuridad interior. Este silencio del Vaticano solo despertó aún más curiosidad. ¿Por qué ocultar algo así? ¿Intentaban proteger la fe o esconder un secreto que el mundo no estaba preparado para escuchar? Estas preguntas aún resuenan hoy y cada nuevo acontecimiento refuerza las profecías del Padre Pío.
Algunas figuras religiosas afirman que el propio Padre Pío pidió discreción, pues sabía que el mensaje solo se comprendería cuando el mundo estuviera listo para verlo. Quizás por eso en las últimas décadas ha resurgido precisamente ahora en tiempos de caos, guerras y pérdida de fe. Y es en este punto donde todo se conecta. El miedo a la oscuridad no es el tema central de la profecía. La atención se centra en fe durante el caos. Y esto es lo que el Padre Pío se esforzó más en enseñar. El Padre Pío siempre decía que, cuando llegaba la oscuridad, la única protección verdadera era la fe. Para él, la oración era como una llama que nunca se apaga, incluso cuando todo a su alrededor se convierte en sombras. Cierren las puertas y recen el rosario, aconsejaba. Quien esté en paz con Dios no será tocado. Estas sencillas pero contundentes palabras demuestran que el mensaje del santo no se trataba de miedo, sino de confianza. Quería que la gente comprendiera que, incluso ante el caos, un corazón firme en la fe es más fuerte que cualquier tormenta. Imaginen un mundo en silencio absoluto, sin electricidad, sin comunicación, sin luz. En este escenario, la desesperación se apoderaría de muchos. Pero el Padre Pío afirmó que quienes rezaran con sinceridad sentirían una paz inexplicable, una protección invisible. Dijo que Dios escucharía cada súplica y que los hogares iluminados por la fe serían como faros en la oscuridad. Fue un recordatorio de que la fe no es solo creer, sino permanecer firme, incluso cuando todo parece derrumbarse. Para él, el rosario sería el arma más poderosa del alma. Con cada cuenta se vencería un miedo. Con cada oración renacería una esperanza. Y quizás por eso sus palabras aún conmueven tantos corazones hoy en día, porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios días oscuros. El Padre Pío enseñó que la verdadera luz no proviene de la electricidad, sino del amor y la confianza en Dios. La fe es el refugio que ninguna sombra puede penetrar. El Padre Pío sabía que cuando el miedo se apodera del corazón, las personas necesitan algo concreto para sentirse protegidas. Por eso, en sus cartas y conversaciones con los fieles, mencionó ciertos objetos que deberían estar presentes en los hogares en estos tiempos. 3 días de oscuridad, no como superstición, sino como símbolos de una fe viva. Habló sobre velas benditas, agua santa, imágenes sagradas, y el tercero dijo que estos objetos serían signos de la presencia divina y recordatorios de que, incluso cuando el mundo pareciera perdido, Dios todavía estaría allí. El Padre Pío explicó que la luz de las velas no era meramente física, sino espiritual. Una representación del alma que no se apaga, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El agua bendita, según él, servía como recordatorio de pureza y renovación interior. Las imágenes y los crucifijos, en cambio, no tenían poderes mágicos, sino que despertaban la fe y recordaban el amor y el sacrificio de Cristo. Quería que la gente comprendiera que el verdadero escudo no residía en los objetos, sino en lo que representaban: esperanza, oración y confianza en Dios. El Padre Pío también dijo que las familias deberían reunirse y orar juntas, porque la fe compartida se fortalece. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, nos recordó, repitiendo las palabras de Jesús. Y quizás eso es precisamente lo que quería enseñarnos, que en momentos de oscuridad, la unidad espiritual es lo que mantiene viva la luz. Estos símbolos han perdurado a lo largo de generaciones, y aún hoy muchas personas los aprecian, no por miedo, sino por fe. El Padre Pío tuvo varias visiones a lo largo de su vida, y muchas de ellas parecían increíbles a quienes lo escuchaban. Habló de guerras, de tiempos de dolor y de una fe que sería puesta a prueba hasta sus límites.
Y, sorprendentemente, muchas de las cosas que describió acabaron sucediendo con el paso de los años. Advirtió sobre la pérdida de espiritualidad en el mundo, sobre el auge del egoísmo y la violencia, y sobre el olvido de Dios por parte de la humanidad. Hoy, al mirar a nuestro alrededor, es difícil no ver cuánto encajan estas palabras con la realidad en la que vivimos. En una de sus cartas, el Padre Pío mencionó que los hombres construirán máquinas que los dominarán y con el tiempo perderán el control. En aquel entonces nadie entendía bien a qué se refería, pero ahora basta con observar cuán dependientes somos de la tecnología, las redes sociales y la vorágine de las cosas. La profecía parecía lejana, pero el mundo actual demuestra que quizás él imaginaba algo mucho más grande. Una época en la que los seres humanos estarían más conectados que nunca y al mismo tiempo más vacíos por dentro. El Padre Pío también habló sobre el aumento de las guerras y la agitación entre las naciones, algo que vemos repetirse año tras año. Dijo que la tierra lloraría antes de ser purificada y que la gente necesitaría redescubrir el valor de la fe y la compasión. Estas palabras han cobrado fuerza, especialmente después de tantas tragedias y crisis que han marcado las últimas décadas. Muchos creen que el santo vio todo esto no para asustar, sino para preparar los corazones. Quería demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, Dios nunca abandona a su pueblo. Más que advertir sobre tragedias y oscuridad, el Padre Pío quería enseñar algo mucho más grande. El verdadero significado de purificación de la tierra para él. Dios no quería castigar al mundo, sino darle a la humanidad una nueva oportunidad. La profecía de los 3 días de oscuridad no se refería al fin, sino a un nuevo comienzo, un tiempo de arrepentimiento, perdón y renacimiento espiritual. Dijo que tras el dolor llegaría un amanecer diferente, con personas más humanas, más compasivas y más conscientes de la presencia divina. El Padre Pío creía que todo sufrimiento trae consigo una oportunidad de transformación. Así como la tormenta prepara el cielo para que vuelva a brillar el sol, la purificación sería un momento para limpiar el alma de aquello que la ha alejado del amor. Habló sobre la importancia de perdonar, orar por los demás y cultivar la bondad, incluso cuando nadie nos ve. El mundo necesita corazones limpios, dijo. Sin eso, la luz no volverá a brillar. Al reflexionar sobre ello, todo adquiere un nuevo significado. Las visiones del Padre Pío no eran solo advertencias de miedo, sino invitaciones al cambio interior. Quizás los 3 días de oscuridad representan el tiempo que cada persona necesita dedicar a su interior, confrontando sus propios errores, para reencontrar la luz. ¿Y si la verdadera purificación fuera esto? Un despertar espiritual colectivo, donde la humanidad finalmente comprende que la fe, el amor y la empatía son las únicas fuerzas capaces de reconstruir el mundo. Este es el mensaje que perdura a lo largo de décadas y aún conmueve corazones. Pero no todos lo interpretan así. Algunos dicen que la profecía es simbólica, mientras que otros creen que es literal, un debate que sigue dividiendo a los académicos hasta el día de hoy. Algunos eruditos argumentan que los 3 días de oscuridad, descritos por el Padre Pío, quizá no deban tomarse literalmente. Creen que el santo se refería a oscuridad espiritual, y no solo físicamente. Sería un tiempo en el que la gente perdería la fe, el amor y el sentido de la vida. Una especie de oscuridad que ha estado creciendo en los corazones humanos durante mucho tiempo. En este sentido, la profecía sería una advertencia sobre lo que sucede cuando el mundo se aleja de Dios, cuando el miedo y el egoísmo reemplazan a la compasión. El Padre Pío, con su sencilla sabiduría, enseñó que cada persona vive sus propios días de oscuridad, momentos en los que todo parece ir mal, cuando el corazón se siente vacío y la esperanza se desvanece.
pero nos recordó que es precisamente en estos momentos cuando la fe debe brillar. La oscuridad es pasajera, dijo, pero la luz de Dios nunca se apaga. Es un mensaje que sirve tanto a toda la humanidad como a cada uno de nosotros individualmente. Al observarlo desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que la profecía puede ser una metáfora poderosa, un llamado a despertar, cambiar y reconectar con lo bueno y lo verdadero. La purificación de la tierra sería entonces el resultado de la transformación interna de millones de personas, dejando de lado el orgullo y el odio para abrazar la bondad y la unidad. Tal vez los 3 días de oscuridad no sean un acontecimiento que vendrá, sino algo que ya está sucediendo dentro de nosotros. Y el desafío es no dejar que la fe muera en medio de todo eso. Quizás el verdadero significado de la profecía del Padre Pío no se trate del miedo al fin, sino de la esperanza de un nuevo comienzo. Dijo que cuando llegara la oscuridad, no sería para destruir, sino para iluminar lo que necesita sanación dentro de nosotros. Fue el llamado final para que la humanidad despertara, abriera los ojos y volviera a ver la presencia de Dios en todo. El Padre Pío creía que el dolor sería temporal, pero el aprendizaje eterno. Tras la purificación llegaría un tiempo de luz, un mundo más sencillo y justo, lleno de amor verdadero. Solía decir que la fe es como una pequeña llama que incluso temblando al viento nunca se apaga. Y quizás eso es lo que el santo más quería que entendiéramos, que incluso cuando el mundo parece perdido, hay esperanza. La purificación no es un castigo de Dios, sino la oportunidad de empezar de nuevo, de amar de nuevo, de reconstruir con un corazón limpio. Creía que el amor sería la fuerza que lo restauraría todo. Al reflexionar sobre sus palabras, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad. El futuro de la tierra quizá no dependa de grandes milagros, sino de pequeños gestos, un acto de perdón, una oración sincera, un acto de bondad en medio del caos. El Padre Pío nos dejó un legado espiritual, la certeza de que la fe es más fuerte que el miedo y que ninguna noche dura eternamente. Y ahora os pregunto, ¿crees que la gran purificación ya ha comenzado? ¿Que vivimos en la época que él describió? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre este mensaje del Padre Pío. Dale me gusta al vídeo. Compártelo con quienes necesitan escuchar estas palabras y sí, suscríbete al canal para mantenerse al día con las próximas revelaciones. La historia aún no ha terminado, apenas comienza.